Buenas, esta es la clase de filosofía. Voy a presentar ahora la diapositiva de hoy. Bien, el concepto de información en la teoría de la comunicación. Vamos a tratar de que sea breve. Transmisión de señales y comunicación. La comunicación como una clase de interacción entre los seres vivos. Como hablábamos al principio, decíamos que no solamente hay comunicación entre los seres humanos, sino todos seres vivos, incluso seres que no tienen vida. Cuando un árbol cae, entonces eso va dando una información que otros reciben. Pero por supuesto que al recibir esa información, el que recibe esa información debe ser un sujeto que sepa percibir eso que acaece. Se distingue, dice, por supuesto, el intercambio de información con otros seres vivos. Se distingue entre todos los seres vivos la especie humana, es la que ha desarrollado de manera más notable dicha capacidad de intercambio. Y justamente esa expresión, dice, se define, o mejor, esa comunicación se define como expresión, un cambio de lugar, un cambio de forma, una huella. Algo afecta a algo y lo modifica. Eh, una traza que afecta a la materia puede ser inerte o viva, e incluso ese mensaje puede ser algo inerte y que se ha producido como consecuencia de una actividad comunicativa de un ser vivo. Por supuesto que debe existir una intencionalidad en el ser humano, una intencionalidad de comunicar. La señal, desde el punto de vista físico, va a ser cualquier modulación energética generada por un cuerpo físico o por la actividad inintencionada o intencionada de un ser vivo. Los seres vivos transmiten algo, hay una comunicación y hay una señal. Un animal expresa una señal a otro y esta señal, dice, produce una modificación, una alteración, una modulación energética. Por supuesto, en la comunicación existe un esfuerzo, una, se gasta energía al comunicar, pero cuanto más eficiente se vuelve esa comunicación, entonces menos energía o mejor se aprovecha, se economiza el esfuerzo por comunicar a la otra persona. Y de hecho que en la naturaleza, generada por un cuerpo físico o por la actividad inintencionada o intencionada de un ser vivo, que se transmite en el espacio y en el tiempo y que puede estimular al otro ser para que una modulación energética obre como señal. El primer requisito es el ser que las percibe disponga de instrumentos biológicos o tecnológicos aptos para distinguir o comprender esas modulaciones de todas las otras que le estimulan al mismo tiempo. De hecho, que en el espacio, o mejor dicho, en el lugar en que uno se encuentra, en el contexto, hay un montón de informaciones que rondan, pero debe saber, esa persona o ese ser debe saber comprender la señal del momento para poder reaccionar o interactuar con dicha señal. Desde el punto de vista informativo, las modulaciones energéticas necesitan un decodificador. Desde el punto de vista comunicativo, las señales requieren un destinatario, un alter, un otro o el otro. La noción de señal en información supone una materia sobre la que un agente, el emisor, aplica una cantidad de energía en virtud de la cual la materia resulta modificada, altera, hay una alteridad hacia el otro.
modifica al otro y modifica también al emisor. Un intercambio energético entre la materia modificada y su entorno, de modo que por ese intercambio surjan las modulaciones, y las modulaciones son los cambios. La posibilidad de que las energías moduladas por dicho intercambio salven una distancia espacio-temporal entre un agente y un emisor, un agente receptor, claro, el emisor y el receptor, en un lugar, en un espacio y tiempo. Un agente receptor capaz de captar ese intercambio precedente entre la materia y el medio, en forma de estímulos energéticos que impresionan alguno de sus órganos receptores. El análisis del transporte de energías moduladas se analiza en comunicación porque es susceptible de constituir, primeramente a nivel biológico, perturbaciones de ese equilibrio homeostático del organismo. Un ser vivo, un animal que recibe una señal, eh, esa señal perturba su equilibrio, perturba y por supuesto se desequilibra y nuevamente debe encontrar ese equilibrio con la comprensión. Como cualquier otra energía proveniente del entorno. Por ejemplo, llueve, entonces le altera, a un ser vivo le altera esa lluvia. Por cierto, está lloviendo. A un animal llueve o cae un rayo, entonces eso le va alterando. A nivel sensorial, los sentidos, excitaciones de los órganos de los sentidos, por supuesto. Seguramente empieza por ahí. A nivel de comportamiento también, los estímulos para la modificación de la conducta en esa interacción. Si llueve, por ejemplo, ¿qué hace el animal? Trata de refugiarse. Trata de refugiarse. Bien. Estos patrones están presentes en la interacción comunicativa, como se pone de manifiesto analizando el comportamiento del ego, del yo. El ego modifica una materia expresiva, el yo que comunica, que se expresa. Su trabajo expresivo concluye en el logro de unas señales configuradas en un orden determinado, de intensidad y frecuencia determinadas. De ese orden, intensidad y frecuencia se deriva la posibilidad de que las señales puedan constituirse en secuencias distinguibles, precisamente por el alter, por el otro. Las secuencias que alter distingue son aptas para que alter las asocie a algún acto ejecutivo o expresivo propio. O sea, comprende el mensaje y actúa en consecuencia. O lo que es igual, las pautas expresivas del ego se vinculan a pautas o patrones correspondientes al alter. Ambos tienen sus patrones, ambos tienen sus pautas de conducta, de comportamiento, y eso se entrelaza. Y si uno está en un mismo contexto, eso se vincula sin ningún problema. Pero si ambos están en distintas dimensiones, entonces eso es como que no corresponde tanto. Pero de igual forma produce interacción y también produce reacción. Entre los seres vivos, esa vinculación de señales a pautas de conducta se puede establecer de dos maneras fundamentales: a través de la herencia de patrones expresivos. Con respecto a los animales, por ejemplo, la herencia es lo fundamental, porque el aprendizaje va en poco o nada, ¿eh? Poco es lo que aprende, pero aprende también, por supuesto, aprende, hay aprendizaje, hay cosas que va reteniendo el animal. Después vemos un ejemplo más claro. Aquí vemos, por ejemplo, a un gato y a un perro, ¿verdad? Es como que se están mirando y bueno, hay una comunicación ahí, hay un vínculo. Ahí no hay problema, ¿verdad? Menos mal no es mi perro, güey. Mi perro no se congenia tanto con los gatos. Bueno, el hombre sí, aprende. Hay más, hay menos herencia con respecto a eso en el ser humano. Y en los animales, en los demás animales, no, es más herencia, es más innato en cuanto a lo comunicativo. Si la secuencia de señales no fuese distinguible
física, perceptiva o cognitivamente, no sería posible la comunicación. Informar es sinónimo de introducir un orden en el flujo de señales. La información prepara, pues, el conjunto real de señales para que sobre él pueda efectuarse una función o aplicación respecto al conjunto de pautas. Un ejemplo puede mostrar lo que acabamos de afirmar. Nos imaginamos así un loro, un lorito, dice, que por condicionamiento ha aprendido una secuencia de señales y expresiones fónicas. Bueno, vamos a partir de que los loros no hablan, nada más repiten sonidos, partiendo de ese punto, ¿verdad? Aprenden, por supuesto, esos sonidos. Hay que enseñarles, pero repiten sonidos y nosotros es como que entendemos que el loro entiende, pero nada más asocia. Reflejo condicionado de Pavlov. Entonces, esas expresiones fónicas similares a las utilizadas por su dueño cuando éste habla. Y muchas veces los dueños les enseñan malas palabras, ¿verdad? Es lo más común parece. Mientras el animal solo dispone de la posibilidad de repetir con mayor o menor insistencia la misma secuencia o secuencias expresivas, aún recurriendo a una cierta variedad de señales que materialmente conforman las expresiones de la secuencia. El dueño, como cualquiera de nosotros, es capaz de componer indefinidas secuencias expresivas tan solo empleando el mismo repertorio de las expresiones fonéticas, pero ya con sentido. Esas mismas palabras que el lorito aprende, el ser humano, por supuesto, puede expresarlas de mil formas, incluso cambiándole el sentido. Por ejemplo, dice, si el lorito dice, como sopas, dámelas. El dueño puede, en cambio, componer otra secuencia, dice, las sopas, como me da. Eh, Cada uno va a interpretar o va a expresarlo de acuerdo a como uno desee, sin tener que estar repitiendo esos patrones. Esos patrones, por supuesto, que también conforman una secuencia, los patrones, secuencias, podemos decir, repetitivas, a lo que le llamamos algoritmos, y es también lo que se utiliza en las informaciones que vamos a ver un poquitito más adelante. Cómo, el comer, cómo, pero el cómo cambia el sentido. Dame las sopas. Bien, y tenemos un perrito que se asoma, que no tiene sentido tampoco, por cierto. Bien, la teoría de la información. Físicos, matemáticos, ingenieros electrónicos, y como Shannon, Wiener, von Neumann y von Hester, abordaron los problemas de la comunicación desde la perspectiva de determinar formalmente cuáles son las condiciones generales para la transmisión de esos mensajes, con independencia del cual pueda ser el contenido de los mensajes transmitidos. Tratan de formalizar, de sistematizar por medio de cálculos, por medio de algoritmos matemáticos, bueno, o informáticos, estas secuencias de la comunicación, en la teoría de la comunicación. Los aspectos de los procesos comunicativos que interesan a la teoría de la información son, primeramente, determinar la cantidad de información que se simboliza por la H, en este caso, ¿verdad? Que puede contener un flujo de mensajes. Determinar el canal o red de información por la cual pueda circular más información, que es lo que interesa. Mayor número de mensajes por número de señales, con más rapidez y a mayor número de usuarios. Determinar la forma de codificación, es decir, la organización de secuencias de señales que permita con mayor simplicidad discriminar sin ambigüedad la mayor variedad de mensajes, seleccionando, clasificando las perturbaciones introducidas durante